¿Cuál es el nombre verdadero de Dios? ¿Yahvé, Yahweh o Jehová? ¿Debemos decir Jesús o Yeshua? ¿Es necesario decir el nombre de Dios en hebreo para que nos pueda escuchar? Hoy lo veremos todo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Si es primera vez que miras uno de nuestros videos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y este canal se llama ¿Qué dice la Biblia? Aquí respondemos a tus preguntas más difíciles sobre Dios y su palabra, así que quiero sugerirte que te suscribas a nuestro canal y por favor activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ser notificado apenas subimos cada video semanalmente. Para comenzar con este video necesitamos aclarar algunas cosas fundamentales en el hebreo. Por ejemplo, el nombre de Dios en hebreo es YHWH. Es curioso que no tiene vocales este nombre, y esto se debe a que en el hebreo antiguo no se usaban las vocales al escribirse. De hecho, en la Torá no hay vocales. Es por esto que a través de los siglos los eruditos debatieron sobre cuál es la manera correcta de mencionar o pronunciar el nombre de Dios, y hasta el día de hoy, aunque muchos quieran presionar a la comunidad cristiana haciéndose los eruditos en el hebreo, no hay una respuesta definitiva, sino que sigue habiendo mucho debate al respecto porque todavía no se ha descubierto la manera segura de pronunciar el nombre de Dios. No obstante, sí podemos decir que la mayor parte de teólogos y estudiosos concuerdan en que la pronunciación más cercana a la verdad pudiera ser Yahweh, Yahvé, según algunos, y otros piensan que lo más acertado es decir Jehová, ya que al traducir la Biblia al español se le añadieron las vocales A o A que vienen de Adonai, nombre que usaban los judíos para evitar decir el nombre de Dios, formando así el nombre de Yahuwah, que se pronuncia algo así como Yahuwah. Y es por esto que al traducirlo al español se escribió así el nombre de Dios en la Biblia, Jehová. Hoy en día hay pequeños grupos sectarios que quieren poner en duda la Biblia que nosotros los cristianos usamos al decir que lo que decimos Jehová estamos deshonrando a Dios, y que si decimos Jehová en vez de Yahvé, Dios no nos escuchará, y que la Biblia evangélica que dice Jehová no es la correcta. Otros grupos caen en extremismos religiosos parecidos al decir que es incorrecto decir Jesús y que obligatoriamente hay que decir su nombre en hebreo, que es Yeshua o Yahshua. Es muy triste ver cómo el diablo ha usado mentiras para dividir el cuerpo de Cristo y desenfocarnos de lo que realmente es importante. Hasta el día de hoy hay videos, artículos en internet, falsos maestros diciendo que Jesús era un hombre griego distinto al de la Biblia, o que Jehová significa Dios destructor o algo así. Todas esas cosas son falsas enseñanzas, mentiras del enemigo para hacerle daño a la iglesia de Cristo. Antes de dar algunos argumentos válidos, permítanme explicarle quiénes son los que están sembrando esas dudas dentro del cuerpo de Cristo, para que usted pueda identificarlos. Primeramente, hay cristianos honestos y sinceros que de verdad desean conocer sobre estos temas simplemente para satisfacer la curiosidad, y han visto algún video en internet y se han dejado convencer por estos falsos maestros. Hay también predicadores y maestros sinceros que enseñan estos errores simplemente por estar todavía en la niñez espiritual y no ver el panorama cristiano o espiritual desde una perspectiva más amplia o más alta. De igual manera, hay grupos de impíos que solo tratan de manchar el evangelio lanzando dudas sobre la autenticidad de la Biblia o su fidelidad a los manuscritos originales. Y también hay otro grupo en el cual me quiero enfocar un poco más en este video, y es el de los judaizantes que quieren hacer caer a los cristianos en la esclavitud de la ley otra vez. Estoy convencido de que un gran porcentaje de los supuestos maestros o eruditos que hacen comentarios en los foros y videos cristianos diciendo que no se puede decir Jehová o Jesús, sino que hay que decir Yahweh o Yeshua, en su mayoría son creyentes que están aferrados a prácticas del judaísmo y desean convertir a los cristianos al movimiento judío mesiánico. Muchos de ellos no te dicen que son judaizantes para no alarmarte, y solo comienzan su plática hablando sobre el nombre de Dios en hebreo, o incluso compartiendo contigo de forma amable el origen y significado de tu nombre en el idioma hebreo.
Pero cuando usted mira algún video suyo o platica un poco más con ellos, se da cuenta de que guardan el sábado y exigen que se guarde, enseñan a guardar las fiestas judías, no comen ciertos alimentos y obligan a los demás a guardar todas estas cosas que ellos guardan para ser salvos. Lo más interesante de todo esto es que muchos de ellos ni siquiera tienen ascendencia judía, sino que han caído en el error de que hay que hacerse judíos para ser salvo o simplemente para agradar más a Dios. Todo el pretexto que esta gente usa con mencionar los nombres de Dios en hebreo simplemente es la antesala o preparatoria para esclavizar a los cristianos en la ley de Moisés nuevamente. Fíjese que el enfoque de estas personas casi nunca es alcanzar inconversos, sino reclutar cristianos para su movimiento. Estos grupos se basan en confundir a los cristianos con todas estas doctrinas judías y les fuerzan con sus enseñanzas a decir el nombre de Dios estrictamente como ellos dicen. Y hasta se atreven a decir que si usted no menciona el nombre de Dios de manera correcta en hebreo, Dios no le escucha. Repito, todo es una antesala para introducirnos entonces en el judaísmo. Pero en la Biblia no hay órdenes sobre no mencionar el nombre de Dios o decirlo de una manera específica. Cualquiera que diga que solo podemos dirigirnos a Dios usando su nombre en hebreo lo está haciendo sin base bíblica. Quiero aclarar que hay judíos auténticos que se convirtieron a Cristo y continúan en sus costumbres solo por un tema de tradición cultural o familiar, pero sabiendo que nada de eso salva, sino solo la fe en Cristo. Así eran la mayoría de cristianos, de hecho, en Jerusalén, cuando la iglesia primitiva, antes obviamente de que Pablo les revelara que el evangelio de Cristo era eficaz sin la necesidad de guardar los ritos judíos o de la ley. También hoy en día hay cristianos gentiles que deciden incorporar costumbres judías a su vida diaria simplemente por, digamos que amor a la nación de Israel, y hasta deciden llamar a Dios Yahweh o Yeshua, pero son conscientes de que solo es una preferencia personal y que no les añade ningún beneficio espiritual. Creo que el pecado viene cuando enseñamos a las personas que tenemos que seguir esas prácticas judías o decir el nombre de Dios en hebreo o el nombre de Jesús en hebreo para que Dios nos escuche, le agrademos más o peor aún para que seamos salvos. Estimado amigo, la raíz de este problema está en pensar que por decir el nombre de Dios en hebreo, Dios te vaya a escuchar o favorecer más. Esta es mi respuesta a esas personas y también a los hermanos honestos y sinceros que desean saber sobre este tema. No importa cómo usted menciona el nombre de Dios, no importa si usted dice Yahweh, Yahvé o Jehová, Jesús o Yeshua. Dios como quiera le va a escuchar a usted si tiene la actitud correcta. Es correcto decir Yahvé o Jehová, como también es correcto decir Yeshua o Jesús en cualquier idioma, ya que Jesús es la traducción de Yeshua al español, así como millones de cristianos adoran y llaman a Jesús en su idioma natal. Esto es importante que usted lo sepa. El poder de Jesús no está en la buena pronunciación de su nombre, sino en la identidad de quién Él es y la identidad de quién está usando ese nombre. Cuando usted es un verdadero cristiano y menciona el nombre de Jesús en cualquier idioma, los demonios saben de quién usted está hablando, porque ellos saben quién es el que vive dentro de usted. Oiga esto, si nuestra intimidad con Dios o el poder sobre los demonios o incluso nuestra salvación dependiera de cuán correcto mencionemos el nombre de Dios en hebreo, estaríamos perdidos eternamente, porque insisto, hasta el día de hoy todavía no se ha descubierto la manera 100% segura de decir el nombre de Dios mencionado en el Antiguo Testamento. Entonces el evangelio de los haitianos, africanos, franceses quedaría inútil, porque ellos dicen el nombre de Jesús en su idioma. Hermano amado, el nombre de Jesús tiene igual poder en cualquier idioma o dialecto que usted lo mencione. Otro argumento poderoso es que el evangelio como lo conocemos y la Biblia que tenemos en nuestras manos ha dado evidencia durante siglos de ser eficaz y verdadera. Millones de cristianos han sido salvos a través del nombre de Jesús. Hermanos que ni siquiera supieron cómo se decía su nombre en hebreo, pero creyeron de corazón en ese nombre y fueron salvos. Los salmos que tenemos usan el nombre de Jehová en vez de Yahvé o Yahweh y han sido igual de efectivos para millones de gentiles cristianos que para los que tienen la Torá en hebreo.
La evidencia de que el Evangelio ha funcionado destruye por completo todos los argumentos erróneos que los judaizantes quieren enseñar para mover a los cristianos verdaderos de su firmeza. También añado este argumento importante: el Evangelio es también para los mudos. Y hay millones de mudos en el mundo entero que son cristianos. Nunca han podido mencionar el nombre de Dios o Jesús en algún idioma, mucho menos en hebreo. Y aún así tienen acceso a la misma salvación y gracia a la cual usted y yo hemos accedido. Hermano amado, no se deje influenciar por aquellos que intentan confundir al pueblo de Dios. El Evangelio y su poder va más allá del idioma o la buena pronunciación del nombre de Jehová o Jesús en hebreo. Pablo explicó en Gálatas que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. En el tiempo de este gran hombre de Dios también había esos grupos judaizantes que estaban escandalizados de que hubiera gentiles, o sea, no judíos, que se convirtieran a Cristo sin adoptar los ritos judíos. Pero Pablo no se dejó presionar por ninguno de ellos, sino que hizo mucho énfasis en sus cartas en que somos salvos únicamente por la fe y la gracia de Dios. Hablando en el contexto de estos manipuladores, Pablo dijo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. También en Gálatas dijo: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Por favor, quédese con ese pasaje poderoso en su mente y corazón. El Evangelio no necesita ninguna ayuda del judaísmo ni del idioma hebreo para ser salvos ni comunicarnos de manera más eficaz con Dios. Simplemente se trata de tener la fe en la persona correcta, que es Jesús, y tenerlo a Él como Señor y Salvador. Amamos a Israel, oramos por Israel, estamos agradecidos porque a través de ellos vino la salvación para el mundo, porque Jesús era judío, pero los judíos tuvieron la mejor pronunciación del nombre de Dios, tenían los manuscritos originales, guardaban las fiestas rituales, y con todo eso no les sirvió para discernir que Jesús era el Mesías. Hablar bien el hebreo no les fue suficiente, decir el nombre de Dios de manera correcta tampoco. Solamente Jesús pudo darnos a nosotros el acceso al Padre Celestial a través de la gracia, sin ayudarse de nada más. Si usted dice que al decir el nombre de Dios o Jesús en hebreo es como único Dios le escucha a usted, o Dios lo favorece más a usted, entonces usted le está añadiendo poder salvífico y redentor a las costumbres y al idioma hebreo. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y también dice en Gálatas que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. El que se sienta más salvo o cerca de Dios por decir su nombre en hebreo o guardar algún rito judío o alguna obra de la ley, hermano, usted está bajo maldición según la Biblia y en gran peligro de caer de la gracia. Antes de terminar el video, quiero añadir un detalle último. Esas personas celosas del nombre de Dios en hebreo hacen demasiado énfasis en eso del nombre de Jehová, Yahvé o Yahweh, pero en realidad el Nuevo Testamento nos presenta una relación con Dios de una manera muy distinta. De hecho, mucho más cercana e íntima que la que disfrutaron los hebreos. En el Nuevo Testamento no se mencionó el nombre de Jehová o Yahweh ni una sola vez. Ahora Jesús nos indica que le hablemos a Dios como Padre. Por eso en la oración modelo Jesús no dijo Yahweh nuestro que estás en los cielos, sino Padre nuestro que estás en los cielos. También dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Constantemente vemos en el Nuevo Testamento que cuando Jesús nos habla del Padre, no nos lo presenta a nosotros como Jehová, sino como nuestro Padre Celestial. Y a Él mismo, Jesús, tampoco pide que lo llamemos como en el Antiguo Testamento, sino que se nos presenta como el primogénito entre muchos hermanos, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, etc.
También los apóstoles en sus cartas del Nuevo Testamento se refieren a Dios como Señor y no como Yahvé, pues usaban el nombre Adonai o Kyrios en griego, que significa Señor. Jehová o Yahweh es el nombre con el que Dios se le reveló a Israel en el antiguo pacto, y no significa que ese nombre esté anulado o que sea incorrecto usarlo, pero Cristo nos enseñó aún un camino mejor, un camino en el cual podemos ver a Dios y llamarlo a Él como Padre y decirle Abba Padre. Mis hermanos amados, les animo a seguir creciendo en la fe y no moverse por esta gente. Recuerde que para acercarse a Dios solamente hay que tener un corazón sincero, una fe sincera en la persona correcta, en Jesucristo como Señor y Salvador, y a través de la gracia vamos a recibir todas las bendiciones celestiales sin ayuda de nada más. Espero que este video te haya bendecido, haya sacado algunos de las dudas o incluso del error, y también haya dado ánimo y valor a aquellos que están en la verdad. Por favor, déjame tu comentario abajo, déjame saber qué te pareció este video. Nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén.